Profesor, compañeros todos, tengan ustedes una buena mañana. En esta oportunidad, mi grupo va a presentar su ensayo, que titula Infraestructura que necesita el Perú, brecha de inversión en obras públicas. Introducción. El presente estudio realiza una evaluación de la situación de los servicios públicos de los sectores transporte, saneamiento, electricidad, gas natural y telecomunicaciones en el Perú, y actualiza el estimado de déficit de inversión en infraestructura de estos sectores. Este indicador se denomina brecha de inversión en los servicios públicos y es calculado considerando un periodo de 10 años como referencia. El concepto de brecha de inversión implica el reconocimiento de la falta de inversiones para llegar a cierta meta o para cumplir con ciertos requerimientos de infraestructura, ya sea por el uso de instalaciones en condiciones subóptimas o en las dificultades de satisfacer la demanda actual y futura. Este concepto es estático debido a que no proviene de una programación de inversiones en el tiempo, sino que es un agregado del total de inversiones que se requerirán realizar hoy para cumplir las metas establecidas. Por esta razón, el monto global que se obtiene no puede ser considerado como el valor presente de estas inversiones. En relación con la metodología de cálculo, en el caso del sector transportes, la estimación corresponde a los requerimientos de inversión para atender la demanda de corto plazo y a su vez superar las deficiencias existentes en materia de infraestructura. En el caso de los sectores saneamiento, energía y telecomunicaciones, la brecha de inversión deja de lado la demanda de corto plazo para fijar metas más ambiciosas, las cuales se definen en función de los niveles de cobertura de servicios públicos que existen en Chile y o Colombia. Para el caso del sector gas natural, un nuevo servicio público en el país, se consideró las inversiones necesarias para la distribución del gas en Lima y los proyectos de los gasoductos regionales. Sector transportes. Para el sector transportes, el cálculo de la brecha se basó en los requerimientos de inversión para responder a la demanda de corto plazo y a su vez superar las deficiencias existentes en materia de infraestructura. De esta forma, la metodología de cálculo de la brecha de inversión en transportes se diferencia de los otros sectores, por cuanto no toma como referencia el nivel actual de infraestructura de servicios que existen en Chile. Así, no es factible tomar un conjunto de indicadores de los servicios de transporte y a partir de ello realizar las estimaciones. Puertos. Con respecto a las características de los sectores y su evolución reciente, los puertos son de vital importancia para el comercio, pues a través de ellos se moviliza la mayoría del intercambio comercial del país, 75% aproximadamente. De esta perspectiva, la modernización de los terminales portuarios de uso público tiene una especial importancia y resulta prioritaria, en particular si se considera que estos se caracterizan por poseer facilidades técnicas de uso múltiple. Ferrocarriles. En el caso de los ferrocarriles, este es un medio importante para el transporte de carga y pasajeros que tienen ventajas en términos de menor congestión y contaminación en relación al transporte vehicular. En este sentido, los esfuerzos por alcanzar una inversión que permita superar las condiciones deficientes de la infraestructura deberían permitir que este medio de transporte se haga más competitivo, en especial en aquellos tramos que tienen competencia por parte de las carreteras. Para el cálculo de la brecha de inversión no se cuenta con información específica de los montos que implican las necesidades de inversión para este sector. Esto porque no se tienen estudios específicos para el FHH. Y en el caso de los ferrocarriles concesionados, no se especifican montos de inversión en los contratos de concesión, sino metas de calidad. Por ello, en principio se utilizó como base un informe de evaluación de la situación del FHH elaborado por la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAP, que describe una serie de deficiencias que este posee. El cálculo de la brecha reportó un monto entre 16 y 18.8 millones de dólares para este ferrocarril. Por otro lado, los ferrocarriles concesionados se utilizaron los planes de inversión de las propinas concesionarias que están orientadas a alcanzar los estándares de calidad, considerando las inversiones tales realizadas. Para FCC la brecha calculada fue de $1 millón, mientras que para las vías del FCS y el FCSO la brecha se puede considerar cerrada. De esta forma, la brecha de inversión en ferrocarriles se encuentra entre 17 y 19.8 millones de dólares. Ah, redes viales. Las redes viales en el país tienen una extensión de 78.396 kilómetros, de las cuales apenas el 13% se encuentra en estado asfaltado, 24% afirmado y el resto se afirma sin afirmar o en trocha. En general, el estado de las redes peruanas es mayoritariamente regular
y malo con excepciones de las vías asfaltadas, y en los últimos años se ha dado un deterioro significativo en las paredes asfaltadas, especialmente en las redes nacionales y departamental. Así, las inversiones requeridas deberían permitir superar esta situación a través de la rehabilitación, el mantenimiento y las mejoras en el tipo de vía. En el caso de las vías concesionadas para las carreteras Arequipa-Matarani, considerando las inversiones realizadas por el concesionario y que la meta de inversión estipulada en el contrato de concesión fue de 8.2 millones de dólares, se puede decir que la brecha de inversión para esta carretera se encuentra cerrada. En contraste, para la carretera Ancón-Huacho-Pativilca de la Panamericana Norte aún se presentan necesidades de inversión. Se tomó como base la inversión proyectada por la propia concesionaria hasta el 2007, la cual es mayor a la estipulada en el contrato de concesión, estimándose que las inversiones pendientes alcanzan los 50.22 millones. Aeropuertos. En el caso de los aeropuertos, estos son el segundo medio de transporte más importantes para el comercio exterior. Los aeropuertos, claro, los aeropuertos peruanos más importantes están administrados por Corpac, a excepción del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los aeropuertos de Corpac representan poco más de la tercera parte del tráfico de pasajeros total del país y poco más de la décima parte de la carga total de la red aeroportuaria de Perú, dejando con la mayoría de las operaciones en IJACH. Así, los aeropuertos administrativos por Corpac fundamentalmente alimentan el tráfico de pasajeros y carga desde y hacia el IJCH, además de generar tráfico propio. En relación con la brecha de inversión para los aeropuertos administrativos por Corpac, se toma como referencia dos fuentes principales: las inversiones estimadas por Proinversión para aquellas infraestructuras que forman parte de los paquetes a dar en concesión, y el Plan Maestro de Inversiones elaborado por la Consultoría de Proyectos de Construcción, Currie y Brown Inns. En el caso de IJCH se toma como base el plan de inversiones presentado por el concesionario en su propia técnica. En ambos casos se consideran aquellas inversiones que serían necesarias para satisfacer los requerimientos de infraestructuras actuales. En base a lo anterior, el cálculo realizado arrojó una brecha de inversión en los aeropuertos existentes administrativos por Corpac de 80,1 millones de dólares, mientras que el IJCH fue de 62,9 millones de dólares. Sector saneamiento. En los últimos años la situación del sector se ha variado significativamente. Los distintos indicadores de cobertura, calidad, eficiencia de la gestión, y financiamientos como continúan mostrando una situación preocupante. En el área urbana existen más de 3,5 millones de personas que no acceden a servicios de agua potable, mientras que en las zonas rurales esta cifra alcanza los 3 millones. Sin embargo, el acceso real de la población 15 es mucho más limitado que lo revela en las cifras de cobertura. Así, en el área urbana casi una cuarta parte de la población tiene agua menos de 12 horas al día, mientras que en las comunidades rurales la situación es más crítica. En estas últimas no solo existen problemas de continuidad del servicio, sino que el agua en la mayoría de ocasiones no es tratada. El estimado de la brecha de inversión asciende a 4,619 millones, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde a Sedapal. Las EPS mayormente presentan necesidades del orden de los 939 millones de dólares, mientras que el resto del sector urbano alcanza los 872 millones. En el área rural se tiene un estimado grueso para lo que es la infraestructura, que alcanza los 437 millones, los cuales no incluyen lo que son inversiones necesarias en la educación sanitaria y otros, que podrían llevar a que esta cifra se duplique. Sector eléctrico. Muchos países en desarrollo se encuentran en una etapa en que la demanda por electricidad se está incrementando de manera rápida, requiriendo cada vez mayores inversiones. Se estima que entre 1999 y el 2020, los sistemas eléctricos de muchas de las economías entran en una etapa de estrés debido al descalce entre la demanda y la oferta. Desafortunadamente, el Perú no ha sido ajeno a esa tendencia.
a pesar de ser el sector eléctrico uno de los que más avances ha registrado en la participación de la inversión privada. La estimación del déficit de infraestructura en el sector eléctrico considera tres componentes: la infraestructura de generación, la infraestructura de transmisión y la expansión de la cobertura del acceso al servicio. A diferencia de otros sectores, en el caso del sector eléctrico, se mantiene casi en su totalidad la metodología seguida en el estudio del 2001. Al realizar el cálculo mencionado, sobre la base de comparaciones con otros países, los cálculos que se presentan en muchos casos se han abstraído de las posibilidades de expansión de la demanda. Telecomunicaciones. Un aspecto importante a destacar es que en la mayoría de países de la región, incluido Perú, se ha venido observando un estancamiento en la evolución de los indicadores de la telefonía fija, pero a su vez un crecimiento en los servicios móviles, superando desde el 2001 a la telefonía fija. Este hecho se puede deber a la mayor competencia entre las empresas móviles, a la mayor tecnología que ofrece este servicio y a la diversificación de la oferta, tomando en cuenta los niveles socioeconómicos de los clientes. El sector telecomunicaciones presenta un cambio importante en la definición de brecha de inversión. La brecha del sector en el 2001 se determinó como la diferencia entre la inversión simulada para satisfacer la demanda futura en un escenario pasivo y la inversión necesaria para alcanzar los niveles de teledensidad de otros países de la región. Es decir, no presentaba la inversión total que se debía realizar en el futuro para alcanzar el benchmark impuesto por otros países, sino la diferencia entre todo lo que se debía invertir y la inversión futura esperada. Por ello, con el fin de uniformizar los criterios empleados en el resto de sectores, se define la brecha de inversión como el nivel total de inversión requerida para alcanzar las metas de penetración establecidas, teniendo como referencia los niveles de penetración presentados en Chile y Colombia en el año 2003 para los servicios de telefonía fija y móvil. Sector saneamiento. En los últimos años, la situación del sector no ha variado significativamente. Los distintos indicadores de cobertura, calidad, eficiencia en la gestión y financieros continúan mostrando una situación preocupante. En el área urbana existen más de 3.5 millones de personas que no acceden a servicios de agua potable, mientras que en las zonas rurales esta cifra alcanza los 3 millones. Sin embargo, el acceso real de la población es mucho más limitado que lo que las cifras de cobertura revelan. Así, en el área urbana, casi una cuarta parte de la población tiene agua menos de 12 horas, mientras que en las comunidades rurales la situación es aún más crítica. En estas no solo existen problemas de continuidad del servicio, sino que el agua en la mayoría de ocasiones no es tratada. El manejo operacional y financiero de las empresas de saneamiento es caótico, a tal punto que la mayoría de empresas del sector están quebradas. Estas son manejadas por los gobiernos locales, los cuales han demostrado la falta de capacidad para gestionar bien las empresas. Todo ello ha llevado a que no se tengan recursos suficientes para realizar las inversiones en mantenimiento necesarias, con lo cual el deterioro de la infraestructura es inevitable. Asimismo, se debe considerar que en los últimos años el nivel de las inversiones en el sector determinado, en gran medida por la voluntad política del gobierno central, se ha reducido a una tercera parte de lo que fue a fines de la década pasada, limitando así la expansión de la cobertura. Esta decisión responde a la creciente preocupación de las autoridades por la sostenibilidad de los servicios, luego de la experiencia de los 90. Gracias.